Bueno, pues hoy voy a hablar de la patología urológica en atención primaria, la patología más frecuente. No me voy a extender mucho. Haré una introducción breve de la importancia de urología en atención primaria, los principales motivos de consulta y luego me centraré en las patologías que más se presentan en nuestros centros. De infecciones del tracto urinario, las litiasis, la hiperplasia benigna de próstata, la incontinencia urinaria, disfunción eréctil y luego una urgencia urológica que me parece muy importante, que es la torsión testicular. Bueno, pues la importancia de la urología en atención primaria se da porque tiene una alta prevalencia de las enfermedades del tracto urinario y haciendo un abordaje adecuado de atención primaria pues se permite detectar patologías desde fases iniciales y evitan las complicaciones en los pacientes. Entonces, pues desde ese enfoque adecuado pues se mejora el pronóstico de la patología y se optimiza la calidad de vida del paciente. Los principales motivos de consulta son todas las patologías de las que voy a hablar a continuación. Uno de ellos es la infección del tracto urinario, que es la patología más frecuente en atención primaria. Puede comprometer cualquier parte del tracto urinario, desde la uretra hasta los riñones. Se estima que entre un 50 y 60% de las mujeres sufrirán al menos una infección del tracto urinario en su vida. Por ende, las mujeres es un factor de riesgo para tener una infección del tracto urinario. Normalmente, pacientes jóvenes sexualmente activas, en mujeres posmenopáusicas y en ancianos. Otros factores de riesgo para tener una infección del tracto urinario sería el embarazo y alteraciones anatómicas del tracto urinario y la inmunodepresión y la diabetes. Los síntomas pueden variar según la localización de la infección. La cistitis sería disuria, el escozor al orinar, orinar frecuentemente, una urgencia urinaria, tener la sensación de un vaciado incompleto de la vejiga, orina en la sangre o un dolor suprapúbico. Cuando la cistitis se complica y asciende hacia el riñón, pues da lugar a una pielonefritis, que ya tendría afectación del estado general con fiebre, escalofrío, dolor lumbar, náuseas y vómitos. La uretritis sería parecida a la cistitis, pero en varones más que nada. Sería ardor al orinar y secreción uretral en algunos casos, y la prostatitis pues solamente en varones, porque son los que tienen próstata, fiebre, disuria y dolor perineal. El diagnóstico se hace con la historia clínica y con la exploración física, generalmente con una palpación de abdomen, la puñopercusión renal y un tacto rectal en caso de los varones, y el sistemático de orina, donde se vería una leucocituria con hematuria en algunos casos y nitritos positivos, y para confirmar el diagnóstico se haría un urocultivo. En caso de infecciones del tracto urinario complicadas o con factores de riesgos, pues habría que hacer un urocultivo para identificar el agente patógeno y ver el antibiótico que necesita. Normalmente está causada por la Escherichia coli, pero hay muchas más bacterias que pueden dar la infección de orina. El tratamiento pues depende. Si es una cistitis no complicada, pues se pone de tratamiento empírico. Normalmente la fosfomicina, también se puede usar la cefurosima, pero bueno, si hay un urocultivo te va a dar el antibiograma y sabremos qué antibiótico utilizar. Y en la pielonefritis pues se utilizan más ciprofloxacino o cefalosporina, dependiendo de la gravedad del caso. Si hay afectación general o sepsis, ya necesitaría hospitalización y tratamiento intravenoso. Para los tratamientos de las infecciones recurrentes siempre hay que tratar la causa subyacente, porque por ejemplo hay muchas infecciones renales que son por litiasis o por anatomía anómala del sistema urinario. Entonces pues habría que tratar esa causa. Y en algunos casos, eso lo hacen más que nada en los ancianos, considerar un tratamiento antibiótico preventivo a largo plazo, que es una dosis diaria bajita de tratamiento. La prevención, pues todos lo sabemos, una higiene adecuada, evitar la retención de orina, marcando tiempo, como hacer un calendario de orina, ¿no? Para no retener tanta orina y no hacer ahí un caldo de cultivo para que crezcan los agentes patógenos y causen la infección. Evitar el uso de productos irritantes y métodos anticonceptivos que contengan espermicidas. Pasando a otra patología, las litiasis, es la formación de cálculos de piedras en el tracto urinario, más frecuente en este caso en varones, entre los 30 y los 50 años, y la composición de los cálculos puede ser muy variable, pero normalmente son de oxalato cálcico. Los factores de riesgo, pues que haya una deshidratación, dieta rica en proteínas, sodio o calcio, antecedentes familiares de litiasis, enfermedades metabólicas como la gota,
o las itus recurrentes que estarían causadas por cálculos de struvita. Síntomas, pues dolor lumbar intenso tipo cólico que se inicia en la fosa renal y que irradia hacia zona inguinal o hipogastrio. El dolor típico de un cólico nefrítico, con hematuria que puede ser macro o microscópica, acompañada de náuseas o vómitos, y si asocia a una infección, pues habría fiebre y mal estado general. El diagnóstico con la historia clínica, la exploración física daría una puñopercusión renal positiva y un abdomen doloroso, pues donde he comentado, en hipogastrio y en ambos flancos, o en uno de ellos si es la litiasis es unilateral. El sistemático de orina podría dar hematuria por el arrastre de la piedrecilla de los conductos, leucocitos y a veces cristales en el sedimento. La ecografía renal en este caso serviría pues, para ver si hay una dilatación de la pelvis renal por la obstrucción que causa la piedra en el uréter, y en casos más graves se podría detectar con un TAC sin contraste. Y a veces se ve también en las radiografías de abdomen, pero solamente los cálculos radiopagos. El tratamiento, pues, antiinflamatorio, hidratación, antiemético, más que nada sintomático, y luego el alfa-bloqueante para relajar la musculatura lisa, que es la tansulosina, y si se asocia a ITU, pues antibiótico. La prevención, igual que en la infección de orina, y en caso de una litiasis con fiebre, síntomas sistémicos o complicaciones como el deterioro de la función renal o anuria, hay que derivar al hospital por si se necesita tratamiento quirúrgico. En muchos casos, si hay anuria, es porque la piedra está causando un cuadro muy obstructivo, deteriora la función renal y pues en un catéter doble J, o si es imposible, pues una nefrostomía va a hacer una derivación urinaria. Y estas imágenes son las que he puesto. Este es un cálculo coraliforme que se ve en la radiografía porque es radiopaco. En este caso también se ve aquí el cálculo con el catéter doble J ya puesto. En la ecografía se vería como una imagen hiperrefringente que hace un refuerzo posterior, y aquí se ve la dilatación del cáliz, en el sistema pielocalicial. Y en el TAC, que nosotros no lo vemos aquí, pero se vería la piedrecita en el riñón, que en el TAC se ve mucho mejor, claro, la prueba en la que mejor se ve. Cambiando de tercio, la hiperplasia benigna de próstata es el aumento de la próstata debido a un crecimiento benigno de las células que puede generar una compresión de la uretra y dificultar la micción. Normalmente afecta a hombres mayores de 50 años, la prevalencia aumenta con la edad y pues más o menos aproximadamente el 50% de los hombres a partir de los 60 años van a presentar síntomas relacionados con la hiperplasia benigna de próstata. Factores de riesgo, la edad, como bien he dicho, antecedentes familiares de hiperplasia benigna de próstata o de cáncer de próstata, desequilibrios hormonales, como la hormona de la dihidrotestosterona, la obesidad, la inactividad física y comorbilidades como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Presentación clínica, están relacionados con síntomas obstructivos o síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos pues, darían lugar a un chorro débil de la micción o una micción interrumpida o con esfuerzo, con prensa abdominal, sensación de vaciado incompleto de la vejiga o un goteo posmiccional. Irritativos, pues una urgencia urinaria, orinar frecuentemente, que haya nicturia o disuria. El diagnóstico, pues la historia clínica, que hay que preguntarle siempre a los pacientes por los síntomas para ver si son obstructivos o irritativos, por la duración de los síntomas, antecedentes familiares prostáticos y la calidad de vida que tienen estos pacientes con esos síntomas. La exploración física, siempre hay que hacer un tacto rectal para ver el tamaño, la consistencia y la regularidad de la próstata, y hay que palpar el abdomen para ver si hay, por ejemplo, un globo vesical por retención urinaria por el tamaño prostático aumentado. El PSA, que no sirve ni de cribado, pero sí sirve para saber si hay una alteración en la próstata, que ahora hablaré un poquito más del PSA, y lo que hacen en urología, la flujometría para ver la velocidad del flujo urinario, y la ecografía renal y vesical pues para medir el tamaño de la próstata y para ver el residuo posmiccional. El PSA es el antígeno prostático específico que todos lo conocemos, que es la proteína producida por la próstata y que se utiliza para ver la patología de la próstata. Los valores del PSA varían, no son específicos de cáncer de próstata, sino que pueden aumentar también con la edad, el tamaño, las infecciones o tras una manipulación como un tacto rectal o una biopsia reciente de la próstata. En general, un PSA total mayor
de 4 nanogramos por mililitro se considera anormal, y si es extremadamente alto, directamente en urología hacen una biopsia prostática, y si es ligeramente elevado hay que repetir el PSA. Siempre que hacemos un PSA total, habría que hacer la relación, bueno, eso te lo hace el laboratorio directamente, la relación del PSA libre con el PSA total. En pacientes que tienen un PSA superior al 4, el total me refiero, superior al 4, y la relación del PSA libre entre el PSA total es mayor del 20%, es indicativo de hiperplasia benigna de próstata. Al contrario, si la relación, el cociente es menor del 20%, ya sospecharíamos de un cáncer de próstata. Y pasando al tratamiento, pues bueno, depende de la gravedad de los síntomas y de la calidad de vida que tengan los pacientes con los síntomas, ¿no? Tendríamos tratamiento médico, que es por lo que empezaríamos, alfa bloqueantes, como la tamsulosina para relajar la musculatura de la próstata y facilitar así el paso de la orina, es más que nada para los síntomas obstructivos. Y luego tenemos inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la finasterida y la dutasterida, que reducen el tamaño de la próstata, no relajan la próstata. Y entonces son útiles en los casos en los que tenemos una próstata con un volumen muy grande. Y luego ya los tratamientos quirúrgicos, que los he puesto ahí, pero bueno, eso no voy a hablar de ellos porque ya lo hacen en urología. Hay que explicar al paciente que tienen que hacer también tratamientos sintomáticos, como una educación al paciente desde primaria, pues evitar líquidos antes de acostarse para mejorar la mixturia, entrenamiento de la vejiga, lo que decíamos con la cistitis, ¿no? Pues decirle al paciente que no espere a orinar cuando tenga ganas, sino cada 2 horas, para que no haga una retención aguda de orina por el tamaño de la próstata. Y evitar irritantes como pueden ser la cafeína y el alcohol. Otra de las patologías es la incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria de la orina, que resulta de diferentes condiciones, ¿no? Causan un gran impacto en la calidad de vida del paciente, porque normalmente estos pacientes siempre están pensando en tener un baño cerquita porque saben que tienen pérdidas de orina, y en su salud emocional. Entonces, los factores de riesgo que condicionan una incontinencia urinaria pues son mujeres sobre todo, con una anatomía como los prolasos de órganos pélvicos o cirugías pélvicas previas, o factores hormonales como embarazo, parto y menopausia. Normalmente en mujeres mayores de 60 años, la obesidad también es un factor de riesgo porque hay una prensa abdominal que causa la incontinencia urinaria, y la agitud recurrente. Hay varios tipos de incontinencia, pero yo me he centrado en las 3 más importantes: en la del esfuerzo, en la de urgencia y en la mixta, que tiene síntomas combinados de la de esfuerzo y la de la urgencia. Incontinencia de esfuerzo, como su nombre indica, es la pérdida de orina pues tras realizar un esfuerzo, como toser, estornudar o hacer ejercicio físico, y es el tipo de incontinencia más común. Y la de urgencia pues está asociada pues, a una necesidad incontrolable y urgente de ir al baño y no poder controlar el escape. Se acompaña esta sobre todo de poliaquiuria, nocturia y sensación de vejiga llena. El diagnóstico, pues hay que preguntarle al paciente sobre el tipo de incontinencia, los factores desencadenantes y la frecuencia de los episodios, cómo le afecta a su calidad de vida. Bueno, pues hacer una análisis completa con los partos, las cirugías previas y todo eso, ¿no? Y darse cuenta y evaluar los factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo y la edad. Hay que hacer una exploración. Aquí en primaria es muy difícil, pero allí en urología se hace una exploración ginecológica para ver si hay prolaso de órganos pélvicos o atrofia vaginal, una exploración abdominal para ver si hay masas o globos vesicales y el tacto rectal en los varones. Las pruebas complementarias, pues una analítica de orina, el test de esfuerzo en la consulta, que es provocación con Valsalva, para ver si la mujer se le pide a la paciente que tosa para ver si tiene un escape de orina. Una ecografía vesical para ver el residuo postmiccional y le piden que para la próxima consulta pues hagan un diario con todas las veces que van a orinar y la cantidad que orinan en cada vez. Y si si esos episodios están asociados a esfuerzo o a necesidad urgente e imperiosa de tener ganas de orinar. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento no farmacológico, el entrenamiento de la vejiga para aumentar los intervalos entre las micciones, ejercicio de Kegel, que es para fortalecer el suelo pélvico, y modificaciones de la conducta o el uso de absorbentes. Y luego ya un tratamiento farmacológico, el que más se utiliza es el agonista beta 3 del mirabregón para relajar la vejiga,
o si es una incontinencia de esfuerzo, pues alfa beta bloqueante, y en estos casos está muy asociado también a una atrofia vaginal cuando hay una incontinencia de esfuerzo. Entonces, si hay una atrofia vaginal, lo que hay que poner es estrógenos locales, que es el Glicel de toda la vida, tópico. Y en otro caso también se podría utilizar la duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, que puede ayudar para la incontinencia de esfuerzo. Y el tratamiento quirúrgico lo he puesto ahí, pero a modo de curiosidad. La última patología que no es urgente es la disfunción eréctil, que puede ser primaria o secundaria, y normalmente pues, puede ser por causas orgánicas, pero también psicológicas. Las causas orgánicas, pues cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes, problemas hormonales como el déficit de testosterona, trastornos neurológicos o secundarios a tratamientos como los antidepresivos. Psicológicas, pues la ansiedad, la depresión o simplemente pues tener una relación conflictiva con tu pareja. Los factores de riesgo, pues la edad avanzada, la obesidad, el tabaquismo, muy importante porque causa aterosclerosis, y el sedentarismo. El diagnóstico principalmente se basa en una historia clínica detallada y en la valoración de los factores de riesgo que he explicado antes, y luego pues también hay que considerar los aspectos emocionales aparte de los físicos. Las pruebas complementarias, pues se hace una analítica de sangre para ver pues la glucemia, porque hemos dicho que la diabetes es un factor de riesgo, un perfil hormonal con la testosterona y un perfil lipídico. Y luego se utilizan los cuestionarios que he puesto ahí, pero que bueno, que en urología ni siquiera los utilizan. Es que es un tema muy tabú, entonces a los pacientes les da mucha vergüenza y se les pasa cuestionarios, pero es que eso ni siquiera se hace en la consulta de urología. Pero bueno, los he puesto ahí. El tratamiento, pues modificación del estilo de vida, reducir el alcohol y el tabaco, pérdida de peso, controlar la hipertensión y la diabetes, y el farmacológico, pues bueno, los que todos conocemos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es el sildenafilo, el tadalafilo o el vardenafilo, siempre que no haya contraindicaciones porque estos no se pueden mezclar con los nitratos, como bien sabemos. Y en caso de que sea un componente psicológico el que esté causando la disfunción eréctil, pues una terapia psicológica o sexual. Y la única urgencia urológica de la que voy a hablar, la más importante, es el escroto agudo, que es una urgencia médica en el que el testículo pues, va a rotar sobre su propio eje, que es el cordón espermático. Eso interrumpe la vascularización del testículo, da lugar a un edema, una isquemia y si no se resuelve, pues necrosis del testículo. Entonces, esa causa puede ser idiopática o esté relacionada con una anomalía congénita, que es el anillo de bellota, que es el testículo que no está anclado firmemente al escroto. Factores de riesgo, pues historia de torsión testicular en la familia, unos testículos que son intraabdominales que no han descendido o una actividad física intensa, como los deportes. ¿Qué signos y síntomas va a presentar el paciente que tiene una torsión testicular? Pues un dolor agudo, testicular unilateral e intenso, que puede irradiar a la parte baja del abdomen, al hipogastrio, y suele estar el escroto inflamado y elevado con una posición vertical, que eso es lo que se llama como signo de elevación del testículo. Que luego hay otro signo que es el signo de Frenk, que en este caso sería negativo, no se alivia el dolor por mucho que eleves el testículo hacia arriba. El dolor aumenta al revés al elevar el testículo y el reflejo en este caso, el cremastérico, estaría ausente porque casi que está causando ya la necrosis. Puede estar asociado a náuseas y vómitos, especialmente en adolescentes. El diagnóstico, sobre todo la sospecha clínica, y con la inspección del escroto y la palpación sería suficiente, pero el diagnóstico definitivo es cuando eso se ve en quirófano. Entonces, por eso es una urgencia, porque la ecografía Doppler te puede decir que hay una ausencia de flujo en el testículo, pero realmente el diagnóstico definitivo lo ves en el quirófano. Pero bueno, la sospecha clínica es súper importante porque es una urgencia que hay que derivar en menos de 6 horas para que no se pierda el testículo. No hay que detorsionarlo y hay que poner la analgesia hasta que el paciente llegue al hospital. Y ya está, eso es todo. Ya he acabado.